Julio, ¿cómo hacer, te insisto en la pregunta para que estos años que vienen, a pesar de todas estas deficiencias, que no hay partidos, no hay institucionalidad y todo eso, le saquemos el mayor provecho posible? Bueno, lo que yo creo que deberíamos juntarnos a un grupo de personas para hacer lo que los políticos no hacen, colocar una agenda, abrir un debate, incentivar que haya un debate. Es decir, ¿a dónde estamos yendo? Es decir, además las informaciones son bastante contradictorias. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ¿qué te genera esa sensación de contradicción? Por un lado, unos dicen que la economía anda maravillosamente bien, los otros te dicen hay déficit de la cuenta corriente y esto se va al infierno, el apocalipsis. Este es un país en que en un mes era un país triunfante, que se iba al primer mundo, y apenas hay un pequeño bache económico de caída de los precios, ya hay una situación de terror. Y la inseguridad pública que puede existir acá. Es decir, la incertidumbre que hay en el Perú es realmente una cuestión que llama tanto la atención. Permanentemente estamos en cambios de una intensidad que no se corresponde con la realidad. ¿A qué te refieres con eso? O sea, que percibimos cosas que no son las que están ocurriendo. La gente no tiene una brújula, no tiene un norte. Y entonces cualquier situación de cambio lo ve como si fuera un terremoto. Apenas hay un temblor, entonces o hay gente que se dedica a maximizar los efectos de ese temblor, o la gente está preparada para esperar lo peor. Entonces yo lo que creo es que alguien debería dedicarse a sentar las bases de un debate sobre algunas cuestiones mínimas que dé seguridad hacia dónde estamos yendo. ¿Eso requiere debates o requiere exigirle al gobierno resultados y que nos enseñen qué plan van a hacer de seguridad o qué plan? Eso significa hacer una plataforma en la que haya un conjunto de individuos o de grupos sociales que comiencen a hacer presión para que se lleve a cabo esto. El Ministerio de Ambiente se creó, uno por una presión internacional y otro por los conflictos internos. Correcto. Bueno, hay que crear situaciones de esa naturaleza como para que haya reformas. La política en estos días está como muy dominada por los temas de corrupción. Casi que no hay candidato político de relevancia que no esté con algún chicharrón en el cual tiene que explicarlo. ¿Qué te sugiere eso? Me sugiere que el Poder Judicial no funciona. No hay ejemplos certeros de que el Poder Judicial castigue la corrupción. ¿Fujimori no es un buen ejemplo? Sí, pero eso ya pasó hace bastante tiempo. Y además se ha logrado poner en duda la conveniencia o la veracidad de esa sentencia. Entonces, no hay en el Perú una convicción de que el Poder Judicial sea un árbitro legítimo y una institución que sea capaz de penalizar o de limpiar a una persona o una institución. Entonces, eso es una situación muy grave, porque en última instancia la legitimidad de un régimen o de una convivencia social la da el Poder Judicial. ¿Te preocupa que esta idea que se ha lanzado un diario que Fernando Rospigliosi la ha recogido, de que desde el gobierno de Humala se pudiera estar haciendo reglaje, espionaje a gente incómoda para el gobierno? Bueno, si es que Fernando tiene las pruebas, es una situación muy peligrosa. Terriblemente peligrosa, porque estamos regresando nuevamente a lo de siempre, la intervención policial y militar en la vida política. Entonces, con lo cual, nuevamente se pone en el tablero la posibilidad de un golpe de Estado, nuevamente la intervención de los militares en la vida social, etcétera, en vez de retomar el problema del control democrático de las Fuerzas Armadas. Con las cosas como están caminando, ¿cómo observas que pudieran ser los siguientes 3 años del final del gobierno del presidente Ollanta? Muy, muy turbulentos, muy llenos de escandaletes, de acusaciones,
Yo no sé hasta qué punto todo eso puede incidir incluso en decisiones de carácter económico, obviamente. Eso acaba perjudicando la economía, claro, ciertamente. Si es que creas una situación de tal incertidumbre, pero que a la larga a quien favorece son a los extremos. ¿A cuáles extremos? ¿Tú ves que eso puede ir fortaleciendo a las extremas derechas y extremas izquierdas? Claro, porque de una vez por todas, lo de siempre, de una vez por todas hay que acabar con esto. Entonces, eso es propio de planteamientos de carácter extremista. ¿Pero tan mal está el país como para que el país esté pensando en salidas de ese tipo? Porque mira, eso, si me dijeras que eso era el escenario del 90 mira, y cosas como esas... estamos en una situación que yo lo que creo es que si es que no es peor, es porque todos los problemas andan muy fragmentados. Es decir, que no llegan a conectarse para Exacto, armar un combo. y no hay quien los articule todavía. Pero si te pones a pensar, hay centenares de miles en droga, centenares de miles en minería ilegal, decenas de miles en contrabando. Contrabando que también es tráfico de armas, de dinamita, de personas. Y paro de contar. Todo esto que se llama el sector informal, la informalización en la vida social, es muy grave. Es una mezcla de mafias con delincuentes y con... Mira lo que pasa en Casma, ¿no? Claro. El sicariato ya llegó al Perú, comienza a crear esta situación. ¿Qué es lo que sucede el día en que todos estos comienzan a juntarse o a coincidir frente a un Estado que es tan débil? Y te añado otro elemento que a mí me perturba mucho, porque veo con mucha frecuencia que estos escenas de justicia popular se repiten por todos lados, pero ya en lugares, en capitales de provincias importantes, y donde eso ocurre es pan de todos los días. Si te dice, si hay eso es porque la policía y la justicia no funciona. Esas son las formas extremas de comportamiento. Si es que a mí el Estado no me da, no funciona el Estado, entonces lo hago como me da la gana. Hoy estuve de observador durante 5 minutos del tráfico. ¿En dónde? En la avenida Benavides. ¿Ya? Un camión de Prosegur, por supuesto, que se planta en la hora de mayor tráfico y cierra uno de los canales de la avenida. ¿Ya? Yo estaba detrás de ese camión, durante 5 minutos yo no podía entrar al otro canal. Nadie me daba paso. Pedía, hasta que tuve que hacer una maniobra salvaje. Es eso lo que nos está sucediendo. Es decir, que el contexto nos pone en situaciones en las cuales la única salida es formas... El que puede. Y nadie te va a ayudar, nadie va a colaborar. El sentimiento... Hay lo que un amigo mío ha dicho, un individualismo transgresor. La fragmentación de la sociedad y de la política es tal que ahora el individualismo es transgresor. Tú tienes que vértelas para salir adelante. Y entonces, dadas esas condiciones, no puede haber cooperación, no puede haber colaboración, no puede haber una acción colectiva posible que dé canales de solución de problemas. ¿Ves un escenario que me preguntan acá, en el cual parte de esas transgresiones, esta eventual postulación de la señora Heredia, ¿crees que es parte de ese tipo de desarrollos de ¿puedo hacer más o menos lo que quiera? Sí, claro. Pero igualmente el juez que dictaminó que había que cerrar que había que abrir la parada. Igual. No hay normas. Hay dos tipos de normas. Las normas formales y las normas convencionales. Yo no sé si la señora Heredia formalmente se puede o no se puede presentar a las elecciones. Pero convencionalmente no debería. Porque no es justo, no es decente, no es legal que lo haga. No debería hacerlo. Pero de repente hay algún abogado o algún juez que le encuentra que puede ser candidato. ¿Y qué te sugiere que el país entero se ponga a pensar en las elecciones casi permanentemente? Sin faltando, porque ya el debate electoral arrancó hace un año. Pero por supuesto. ¿Por qué?
porque ya estamos descontentos con lo que tenemos por delante. Mira tú que este fue el primer presidente que tuvo aprobación de más de 50%. Desde el año 2002, todos los presidentes hasta ese momento eran desaprobados. Con Humala las instituciones eran desaprobadas, pero él era aprobado. Claro. Bueno, ya comenzó la caída. ¿Y qué puede ocurrir si es que el presidente Humala comienza a tener aprobaciones? Ya es primer mes en que la desaprobación es más alta que la aprobación. Si es que esto se profundiza. ¿Qué es lo que puede suceder? Así es. Bueno, que se vaya agostando el régimen político y que aparezcan cualquier tipo de candidatos para la presidencia, para el Congreso, y que las cuestiones vayan cada vez para peor. Mientras haya crecimiento económico. ¿Y cuando no haya crecimiento económico? Es lo que yo me pregunto, ¿quién va a salir adelante? ¿Y ahí qué cosa puede ocurrir? Un golpe militar empresarial. ¿Tú ves eso posible? Yo no digo que ahora. ¿Contra quién? Para poner orden. ¿Y crees que eso es un escenario posible en los siguientes 3 años? Es una posibilidad. Yo no creo que venga. ahora sea, pero ¿qué otra posibilidad hay que haya una revolución chavista? Mira tú, yo me he quedado muy sorprendido. ¿Con qué? Cuando hubo la cuestión de Repsol, la reacción fue tan exagerada, tan extremada, que yo simplemente no podía entenderlo. Por un lado, el gobierno podía haber salido y decir, bueno, ¿por qué es que quería comprar Repsol? Y los otros podían haber dicho, bueno, que no era conveniente y que podía ser más conveniente otras cosas. No, esto ya se veía como que era Chávez el que estaba tomando el poder. Ya era el preámbulo de que el régimen comunista estaba acá. ¿Y es una sensación porque hay desconfianza con respecto a Ollanta Humala? O porque se trata de imponer condiciones muy fuertes, ¿no? Yo lo que creo es que hay un sector del empresariado que puede estar nervioso. Pero siempre está nervioso un empresario con lo que puede ocurrir. Pero que eso lo lleve a los últimos 40 meses no ha estado tan nervioso. Con todo, a ellos la institucionalidad, a algunas de ellos les interesa la institucionalidad, pero los otros están muy interesados en que haya crecimiento económico. Y no es así en todos lados. A algunos en la derecha les interesa la institucionalidad, a otros no. En la izquierda pasa lo mismo. Y en casi todos lados tienes de los dos tipos de... Yo creo que en otras partes la institucionalidad es muy importante. Porque es obvio que si es que no tienes instituciones, no puedes hacer planes a largo alcance en términos empresariales. No es porque sean buenos o patriotas. Simplemente que si es que tú tienes que hacer proyectos empresariales que a largo alcance, tú necesitas tener instituciones que sean sólidas. Bueno, pues se va avanzando, o sea, a medida que vas... Pero la sensación que uno tiene es que no se avanza. ¿Tú sientes eso? Claro. Y yo creo que mucha gente no lo siente. Y que eso por un finalmente... lado tú te encuentras con el Ministerio de Ambiente, por el otro lado tienes el MIDIS, pero por el otro lado Fernando viene y te cuenta las cuestiones de seguridad de la Dirección de Inteligencia, que es una institucionalidad antidemocrática y que pone en inseguridad a toda la gente. Bueno, entonces, por un lado tienes toda la parte económica muy segura, muy clara, pero por el otro lado, justicia, educación, seguridad, salud. Seguridad. Instituciones básicas de convivencia. Claro, no entonces funcionan. hay una contradicción básica entre economía y sociedad. Entonces tú puedes decir, la gran paradoja que hay en el Perú, que no lo encuentro en otras partes, es que un país que tiene un grado de desarrollo económico durante tanto tiempo, tiene un elevado grado de desaprobación de la población. Uno de los más elevados grados de desaprobación que puede tener el régimen político. Sí, es una contradicción. ¿Cómo te encuentras que tienes 6, 7, 8% de crecimiento económico y por el otro lado todas las instituciones son desaprobadas? Y es el primer presidente que tiene algún nivel de aprobación y que puede caer. Bueno, es esta contradicción precisamente en la cual nos movemos. la que sucede.
y que yo creo que con crecimiento económico solo no se mantiene un país. Bueno, Julio, me queda muy claro esto de tener que tener una agenda y luchar por establecerla, ¿no? Y esperemos que los escándalos sean, y que los próximos cumpleaños sean en las casas respectivas y no tengan por qué ser actos públicos. Y no tan guachafos como los que hemos visto, ¿no? Increíbles. Julio, ¿querías decir algo? ¿No? Muy bien, muchas gracias por venir, Julio.